Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo me les va? ¿Qué tal arrancaron su semana? Hola, Alex. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Pues arrancamos la semana con descanso. A ver si agarramos fuerzas hoy martes. No creo. Ya la otra semana tenemos pues examen, entonces yo digo que sí, tenemos que agarrar con fuerzas nuestra clase del día de hoy. Hola chicos. Bueno, hoy vamos a terminar de ver nuestro último contenido para nuestro primer examen parcial. Les confirmo que seguimos para el 8. No tenemos variantes de fecha, entonces seguimos para el 8, nuestro examen parcial. Primero, ¿verdad? Va a tener un valor de 30 puntos. ¿Qué más? El contenido, lo que veamos hasta el día de hoy, que es cultura organizacional, es nuestro capítulo 16. ¿Qué vamos a hacer el jueves? El jueves, se recuerdan que les platiqué que para los que estuvieran interesados, que creo que va a ser para todos, todos les va a interesar, es que vamos a realizar una prueba psicométrica, ¿sí? Para poder evaluar un poquito sobre nuestra personalidad, modos de reacción, comportamientos, que en general las empresas evalúan cuando van a contratar a alguien y ustedes dirán, ay, de plano me fue mal en las pruebas, ¿verdad? O en la materia de pruebas de comportamiento. Ustedes se van a dar cuenta pues, de qué se trata. Vamos a calificarnos cada uno. Yo les voy a compartir la plantilla para que podamos calificarnos y así ustedes ver que cómo es que se hace un informe, ¿verdad? Por lo menos en este caso es solo una prueba. Cuando se hace una batería es hasta 5 pruebas, entonces, pero por cuestiones de tiempo, para que ustedes nada más tengan una idea, vamos a hacer una prueba. No sé si ustedes ya el martes tendrían examen otra vez o el martes sí tendríamos, el martes 9 o tendríamos clase normal. No saben, no les han dado otras fechas de parciales. No han dado. Solo saben del mío, entonces, ¿qué es el lunes? ¿Sí? El 19, supuesto. No miento, no. Sí, solo usted le da. Sí, ok. Bueno, yo para organizarme, porque entonces, no, pues en la universidad si estuviéramos casi que seguro que la semana de parciales, nosotros aunque tengamos el parcial el lunes, ya el martes no tendríamos clase porque tienen otro parcial o porque ocupan los salones. Pero ahorita acá no sé cómo va a ser en el semestre, igual vamos a estar comunicados. A ver, la pregunta, ¿quiénes leyeron el capítulo 16? ¿Quiénes te tomaron la molestia ya? O dirán, no, Ligda, yo empecé el 1, no, yo voy por el 7, por lo menos del contenido que ya llevamos hasta hoy. Si se dan cuenta, es bastante contenido, es bastante teoría y yo trato de resumirlos en las presentaciones, pero sí es necesario que igual lean, ¿verdad? El examen va a estar, el parcial va a estar formado por mini casos. Es decir, que puede haber una respuesta, o sea, un mini caso le puede salir a uno, otro a otro, porque van a estar al azar, ¿verdad? Entonces no se confíen, los mini casos están sacados del libro. Entonces, ojo con eso, no se confíen, como dijo Elique Hernández el otro día cuando nos visitó, administración casi no se estudia porque dicen, ay, está fácil y ahorita chequeamos los libros y todo, pero no se confíen, ¿verdad? Se los digo con anticipación. Lourdes, no sé si ya está por ahí para saludarla. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes a todos. Bueno, está bien, qué bueno tenerla por acá. Entonces, voy a presentar mi pantalla para que podamos empezar a trabajar nuestro tema del día de hoy, que es un tema, la verdad, muy de recursos humanos, un tema que las empresas hoy por hoy están tomándole más importancia. Por supuesto, hay muchas que no, ¿verdad? O si sí lo tienen, o si sí tienen una cultura, lastimosamente va a ser una cultura negativa. No sé si ven por ahí mi pantalla ya. Sí, Sí, muy bien. Vamos a corrernos igual
para poder chequear cuando alguien quiera entrar. Vamos a ver. Solo quiero componerla bien. Que ocupe ahí y yo poder ver el chat. Ahí está. ¿Ven ahí a mi pantalla bien? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Perfecto. Bueno, entonces, nuestro tema del día de hoy es sobre cultura organizacional y está en el libro de texto para el curso, es el capítulo número 16. Si yo les pregunto antes de nuestra clase acá, ustedes ya habían escuchado sobre el tema, de qué se trata, cultura, pues ya vi que no lo leyeron, pero en su organización, que tengan publicidad, que les hayan platicado sobre el tema, que sepan qué es cultura organizacional. Primero veámoslo por partes. ¿Qué es cultura? Y luego ya de forma organizacional. ¿Qué es cultura para alguno de los que están aquí? Alguien que nos quiera colaborar. ¿Es algo que se ve, licenciada, que no se puede identificar? Ajá, el autor dice, de nuestro libro dice, es algo que la cultura organizacional es descriptiva. Dice, es algo que no puedo definir, pero sí es algo que puedo observar, ¿verdad? Ese sería como alguno de los términos. ¿Eso es lo que quiso decir, compañera? Sí, ok. Bueno, pues la cultura, ¿verdad? Es ese sistema de significados compartidos por todos los miembros de la organización y que la distinguen de una organización con el resto, ¿verdad? Es decir, como bien dice, no la puedo describir como es mi cultura, pero sí puedo observarla, ¿verdad? Si hablamos de la cultura de Burger King, que es distinta a la de McDonald's, o podemos hablar de la cultura de Taco Bell, ¿verdad? En cuanto a restaurantes de comida. Son distintas, no las podemos describir, pero sabemos que existen, que tienen una, ¿verdad? Ni más la gente que trabaja dentro de ella. ¿Cuáles van a ser los objetivos el día de hoy de nuestro aprendizaje? Va a ser pues definir cultura organizacional, conocer sus principales características, comparar los efectos funcionales y disfuncionales, ¿verdad?, que tiene la cultura sobre las personas y la organización, cómo poder mantener una cultura, cómo se transmite una cultura a nuestros colaboradores, cómo mostrar que a la empresa le favorece tener una cultura ética, describir una cultura organizacional positiva, identificar características de una cultura espiritual y por último mostrar cómo la cultura nacional, ¿verdad?, la de una región, puede afectar la cultura organizacional a la hora de trasladarlas de un país a otro. Ahí vamos a ver cada uno de estos puntos. Entonces, como bien les dije, cultura organizacional es ese sistema de significados compartidos por los miembros de la organización, por todos sus colaboradores, por todas sus áreas, por todos sus departamentos y que la distinguen de una organización a la de las demás, ¿verdad? Entonces, la cultura, jóvenes, es importante, ¿verdad? Y vamos a ver en el tema de mantener una cultura, cómo las personas que llegan a la organización, todas esas personas nuevas, se puedan adaptar a la cultura que ya existe dentro de la organización, porque ya sea buena o mala, esta gente que llega puede que no se adapte y entonces genere rotación dentro de la organización. ¿Alguno de ustedes que me pueda compartir si sienten, si saben que su empresa tiene una cultura, pues como bien lo dice Mayra, creencias, valores, tradiciones, que ustedes me digan, no, sí, mi empresa sí tiene, ¿verdad? Sí tenemos una cultura de mucha participación o tenemos una cultura apática o tenemos una cultura de mucho maltrato, porque hay culturas, como les digo, hay de todo, donde los jefes, o sea, desde arriba se tiene un trato grave hacia nuestros subordinados, pero dicen cuando entran, no, aquí así es, pues, porque como él es el dueño y él es el hijo y él es la hija y él puede hacer lo que quiere, entonces
tenemos como ya formas de trabajo que desde la persona que llega, la nueva, ya sabe que, mira, esta mejor ni la voltees a ver, o no, mira que él no le hables, porque ese jefe, mira, te mete en problemas, habla cosas de ti, o sea, hay empresas donde se maneja solo el chisme, que ustedes me digan, no, licenciada, sí, yo estoy en una empresa así, o bien, no, yo estoy en una empresa donde de verdad se fomenta mucho el plan de carrera, se fomenta trabajar en equipo, ¿verdad? No sé, ¿alguien que me pueda compartir alguna experiencia? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañera. Yo anteriormente sí trabajé en una empresa donde tenían esta cultura de acoso. Ajá, una cultura de acoso. Sí, sucede. Sí, porque las personas, todo el mundo ya sabía cómo era el jefe y me decían, mira, y tiene cuidado porque el jefe si la mira bonita le va a caer, me decían todos, ¿no? Así como que, mire, cuídese porque el jefe es cosa seria. Sí. Y cuando... Procure no quedarse después de las horas de trabajo porque si la sola, sí. Sí, y a mí siempre me dejaban, todos salían a las 4 y yo siempre salía hasta las 5:30, 6 de la tarde. Siempre me tocaba quedarme sola. Y una vez que el jefe sí se animó a decirme algo y yo le dije que no, me despidió. Sí, estaba bien marcado, o sea, sí, qué miedo. Qué miedo, entonces, por favor le hizo, compañero. Por favor le hizo. Entonces, desde ahí dije, sí, yo he tenido muchas malas experiencias en los trabajos que he tenido. Sí, y desde ahí dije, ya no quiero tener jefes, ¿sí? Entonces me volví mi propia jefa y tratando de cambiar todo eso malo que aprendí de cada jefe que tuve. Eso, y sí, trato de tener un ambiente laboral bastante... me gusta animar a las personas a que se animen a seguir estudiando, a que le echen ganas a lo que ellos quieren. Si a ellos les gusta emprender, yo estoy para ayudarles y gracias a Dios no me ha ido tan bien porque apenas estoy empezando, pero sí me está del COVID, pero exacto, pero gracias a Dios ahí vamos y echándole ganas y tratando de ser cada día mejores y crear un ambiente sano entre los trabajadores. Entre su equipo. Qué bueno, me alegra, compañera, que de las malas experiencias se saque lo bueno, ¿verdad? Correcto. Y sí, vamos a ver que la cultura organizacional, pues ya para definirla, ¿verdad? Decimos entonces que es el adhesivo social que ayuda a mantener unida la organización al proveer estándares de lo que debería decir y hacer los trabajadores. En este caso, ahorita piensen que estamos en un escenario positivo, ¿verdad? Positivo. La cultura organizacional como tal, ¿verdad? Es ese sistema de significados, ya lo vimos en la diapositiva anterior, compartido por todos los miembros de la organización y la distinguen de una organización de las demás. ¿Algún ejemplo de cultura que ustedes me puedan decir de alguna empresa? ¿Sí? En este caso, fíjese que yo trabajé anteriormente para una entidad financiera. Ajá, muy bien. Sin necesidad de hacer publicidad. Ajá. Lo que pasó ahí es que en Bantra creo que es una de las mejores instituciones en las que pues, personalmente yo he trabajado y en las que más he visto porque sí tienen una cultura organizacional pues bien marcada, ¿verdad? Creo que uno de los aspectos mejores de ellos es que tienen un proyecto que se llama Universidad Corporativa, que ahí nos obligan, pues, porque prácticamente es una obligación tomar cursos de toda índole, ya sea de bienestar, de salud financiera, de cualquier tipo de tema y cosas relacionadas también a nuestro campo de trabajo. Y pues si no los hacíamos en determinado tiempo, también nos hacían una carta de atención. También tenían otro programa que era de ayuda a un compañero, no me recuerdo cómo se llama muy bien, pero cuando alguno de nosotros pues se reportaba en una situación con nuestra jefa, se reportaba en alguna situación pues muy fuerte, se hacía una reunión especialmente para ver cómo podíamos ayudar a ese compañero, ya con los aportes económicos o que alguien pues pudiera solucionar su problema, ¿verdad? A mí me tocó justamente que mi papá murió por marzo, yo ya estaba trabajando para la empresa
y estaba empezando a trabajar ahí y realmente pues fue mucho el apoyo que me dio Bantrav, también a todos los compañeros que pues sufrieron de COVID en este tiempo, ¿verdad? El banco les dio un subsidio económico durante el tiempo que no pudieron trabajar, más Imagínense. y pues aparte de nuestro bono, Bantrav pues nos dio para como regalo de Navidad por todo lo que había sucedido, así nos lo dijeron, ¿verdad? Nos dieron 2 veces nuestro salario, aparte de nuestro salario y aparte pues nuestro bono. Y No le pues, sí, nos dieron también unas tarjetas de regalo para comprar la cena navideña y o sea, es una de las mejores instituciones realmente donde yo he estado y realmente admiro mucho a la empresa porque se preocupa mucho por el talento humano que tiene. Si alguien se acaba de graduar, porque lo vi, mi jefa se estaba graduando de su maestría y en el instante nuestra jefa le dijo, mira, Recursos Humanos te necesita, Alejo, porque quieren que te presentes para otra plaza más adecuada a tu puesto, Alejo, ya que te graduaste de tu maestría, Alejo, entonces, pues aquí ya nos ayudaste en el tiempo en el que estabas, Alejo, pero te queremos para otro puesto, aquí mismo dentro de la organización. Y realmente creo que eso es pues muy motivante, pues, porque claro. No cualquier empresa lo hace y creo que lo que más fue motivación para todos fue el hecho cuando nos dijeron que nos iban a dar 2 veces nuestro salario como Sí, y eso precisamente, todas esas características que usted está describiendo ahorita, compañera, son las que entonces se ve que la hace distinta de otra organización o bien de otra entidad financiera, ¿verdad? Porque entonces ahí es donde nosotros podemos identificar la cultura. ¿Por qué? Porque son acciones compartidas entre todos los miembros de la organización y que la hacen distinta a otras, ¿verdad? Con el BI, en este caso, pensando en el Ban Rural, pensando en Banco Promérica. Es decir, es una entidad financiera que tiene todo este tipo de características positivas para su gente y definitivamente la hace distinta del resto. Y lo que usted dice, por eso estoy muy contenta de haber trabajado ahí. Entonces, ese es un ejemplo claro de cultura organizacional, ¿verdad? Palabras claves es que la distingue o cuando una empresa se distingue del resto, de otras organizaciones. Entonces, ese sistema de significados compartidos entre los colaboradores, ¿verdad? De la empresa, son las que la tipifican y la hacen distinta, ¿verdad? En este caso, los bonos, estuvieron enfermos, se les proporcionó tal vez actividades, el de la universidad, el que tengan la oportunidad de un plan de carrera, de capacitarse, de estudiar otra cosa. Estas son cosas específicas que la hacen distinta, ¿verdad? Y entonces la vuelve a hacer una cultura. La persona que llega a esta empresa, sí, va a decir, bueno, si no le gustaba estudiar, seguramente no va a empatar con la cultura de la organización. O si es alguien que es muy conformista o que no quiere aprender más, no va a hacer clic con esta organización. ¿Por qué? Porque su cultura es distinta a lo que él trae, ¿verdad? En los recursos humanos tenemos que tener mucho cuidado con la gente que se incorpora a la organización porque debe de ser alguien que se adapte muy bien a la cultura. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos 7 características fundamentales que captan la esencia de la cultura en una empresa. ¿Sí? La primera es la innovación y toma de riesgos. En este caso, es la que motiva o estimula a su gente, a sus colaboradores, a que sean personas que se animen a correr riesgos, que sean innovadores, que no sean conformistas, que estén en constante movimiento e innovación, ¿verdad? Esa es la primera. Entonces, sabemos que va a ser una empresa donde si yo entro a trabajar hoy, en 5 años voy a estar, sí o sí, en otro lado, en otra posición, en otro estatus, en otro nivel. ¿Por qué? Porque su cultura me va a hacer adaptarme a eso, a innovar y a tomar riesgos. Segunda, la atención a los detalles. En este caso, pues, son los colaboradores que hacen o más bien la empresa espera de estos colaboradores que ellos muestren una atención a los detalles, sean precisos, tengan un análisis, tengan un criterio, sean personas
que vean más allá, ¿verdad? Que no estén, cuando yo veo ese de atención a los detalles, a mí me gusta relacionarlo con aquellos colaboradores que son tipo robotíos, ¿verdad? Que les dicen quiten y pongan, aquí y allá, pero no pueden ver más allá para mejorar o perfeccionar o dar detalle de lo que hacen o mejorar. Entonces, cuando una empresa tiene una cultura estructurada, ¿sí? El aspecto más importante es que su gente tenga mucha atención al detalle. Bantra está contratando para agencias. Ahí está, muy bien. Ya vio, Adela, todos quieren irse a trabajar, están preguntando si se van para allá. Jennifer, perdón. El tercero es la orientación a resultados, ¿verdad? La gerencia se centra en los resultados o eventos y no en las técnicas o procesos utilizados para lograrlos. Miren, esto hoy por hoy es algo que se vive, ¿sí? Ya una empresa no porque está presente va a ser productiva. A la distancia puede hacer que su gente sea productiva, que tenga mayor rendimiento, productividad. ¿Por qué? Porque su cultura está orientada a los resultados. Entonces no importa que no tenga a mi jefe enfrente, no importa que el gerente me esté supervisando o no importa que mi colaborador yo vea que esté trabajando, yo voy a hacer mi parte, voy a hacer mi trabajo, voy a dar el resultado que esperan de mí. Entonces el punto número 3 es esa orientación a resultados. La orientación a la gente, qué tanto, ¿verdad? Yo tomo en cuenta, sí, el resultado sobre el personal de la organización. Acá, jóvenes, es cuando, bueno, en muchas empresas y me atrevo a decir muchas familiares, la verdad aquí no les importa la gente, ¿verdad? Es cuando, miren, tuve en una ocasión la oportunidad de compartir con una compañera siempre en el mismo giro de recursos humanos, donde a ella le pedían sacar a la gente, ¿verdad? Es una empresa familiar, ¿verdad? De repuestos de automóviles, me parece. Ella renunció porque me llamó un día llorando y me dice, mira, yo ya no puedo trabajar aquí. O sea, de verdad no les importa a la gente, no tienen la más mínima empatía. O sea, de verdad es un sufrimiento para mí estar acá, porque resulta que trabajaba los sábados y vino una chica un sábado y llevó a su hija a trabajar a la empresa. O sea, le avisó a su jefe, el jefe no le contestó, pero ella dijo, en lugar de faltar, pues mejor voy, ¿verdad? Total que dejó a la niña tenía como 1 hora y media de estar sentada, no se movió de su lugar, ella trabajaba en bodega, entonces estaba como empacando, guardando las cosas. Y al final, cuando esta persona, el superior, se dio cuenta, le dijo a la de recursos, mire, sáquela por favor y descuéntele el día, ¿verdad? Era sábado, por esta falta, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre traer a la hija? Entonces, me dice ella, mira, pero si ya solo faltaba 1 hora y media casi para que terminara su turno e irse, no es justo, ¿verdad? Entonces, acá vemos que esas empresas de verdad tienen cero orientación o preocupación sobre su gente. O sea, les importa imponer nada más poder, pero no se preocupan por ellos, por su bienestar. En lugar de decir, bueno, qué bueno que vino a trabajar, si quieres sube a la niña a la oficina de recursos donde haya menos riesgo, qué sé yo, tomar otras acciones, ¿verdad? Donde les apuesto que este colaborador hasta se hubiera sentido más contento y apoyado, ¿verdad? No así como la trataron. Entonces, esta mi compañera lastimosamente pues al final renunció porque me dice, mira, no, yo no puedo trabajar con esta gente, de verdad no puedo. Y así me imagino que le sucede a algunos de los que estamos acá en el salón o en algún momento nos tocó. Orientación a los equipos es cuando nosotros estamos en una empresa donde no hay individualismo, ¿verdad? Sino que al final buscamos que la gente trabaje en equipo, que haya una empatía entre todos y no que a esta no la ayudo porque me cae mal o a esta que se friegue, que mire cómo aprende, no, ¿verdad? Hay una orientación a los equipos. Es una empresa que está en dinamismo constante, son competitivas, le gusta tener gente dinámica, ¿verdad? En sus lugares de trabajo. Y en la estabilidad, es decir, el grado en que las actividades organizacionales hacen énfasis en mantener el status quo y no el crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que son empresas
no sé si ustedes en algún momento conocen o han vivido esto, pero si la persona, en este caso el ejemplo de Van Traub que nos dice, ya se graduó de otra maestría o de un estudio de posgrado y asciende automáticamente. Pero hay empresas también cuando hablamos en relación a esto de estabilidad, es decir, yo soy gerente y entonces ya puedo tener el mejor seguro o la mejor póliza para seguro de vida y gastos médicos. Me dan un vehículo o tengo mejor teléfono o el parqueo que mejor esté ubicado dentro de la empresa, ese es para mí, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo digo mi posición, ¿verdad? Son empresas que sí les gusta mantener ese estatus de que como aspiracional, es decir, mira, si te esfuerzas, tú también puedes estar aquí, tú también puedes tener esto, ¿verdad? Entonces, esas son las 7 características principales, ¿verdad? O fundamentales que captan la esencia de la cultura en una organización. Entonces, lo que les decía, la cultura es un término descriptivo, pero si ustedes me dicen, Ligda, ¿y será que cultura es lo mismo que satisfacción laboral? No, no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. La cultura muestra la forma, ¿verdad?, en la que los colaboradores perciben las características de la organización. Y la satisfacción es medir ya emocionalmente a los colaboradores en relación a las expectativas de la organización. Yo entré en enero, ¿verdad? En enero del 2018 a la empresa donde laboro actualmente. Y miren, al inicio sí me costó un montón porque las personas que en algún momento me entregaban el puesto tenían una forma de pensar y actuar un poquito distinta a mí. Entonces, yo estaba contenta con la cultura, ¿verdad? O sea, sentía que era algo bueno, es la tecnología, estaban pendientes de la gente, pero no estaba tan satisfecha en mis primeras 2 semanas de la empresa. O sea, si me medían o me pasaban alguna prueba, yo no me sentía como muy satisfecha en ese entonces. Hoy, después de 3 años, por eso dice acá que la satisfacción es evolutiva, es decir, va a ser cambiante. Yo puedo decir, no, yo me siento ya hoy por hoy satisfecha. Claro que hay cosas de oportunidad por mejorar, pero en su mayoría me siento satisfecha. Entonces, acá ustedes que tengan claras cuáles son las diferencias, ¿verdad? Que cultura organizacional no es lo mismo a satisfacción laboral, ¿sí? Y que esa satisfacción es medible y que evoluciona con el tiempo, ¿verdad? No va a ser lo mismo. Entonces, cuando hablamos de cultura, jóvenes, vamos a tener 4 aspectos importantes. Una, que la cultura, vamos a tener una cultura dominante, ¿sí? Vamos a tener una cultura dominante. Pero dentro siempre de esa cultura dominante vamos a tener subculturas, ¿sí? Va a haber también un ambiente organizacional, que eso también es otra cosa, y va a haber una, dependiendo la nación o el lugar donde se esté, también va a ser distinta. Entonces, vamos a ver cada una de ellas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de culturas dominantes, son empresas, ¿verdad?, que tienen valores súper claros. Son empresas que tienen a sus colaboradores, ahí sí que trabajando los valores de la empresa y aplicándolos constantemente, ¿sí? Ellos lo que van a hacer al tener esta cultura dominante es que van a expresar los valores fundamentales que comparte la mayoría de los integrantes de la organización, es decir, todos, ¿verdad? O la gran mayoría. ¿Qué van a hacer las subculturas? Van a ser esas mini culturas dentro de una organización que por lo general están definidas por departamentos o separación geográfica. Si yo les pregunto, ¿será que la cultura de la Universidad Central, sí, hablemos de la Universidad Central, zona 12 de Guatemala, Universidad de San Carlos, ¿será la misma a la sede de la universidad que se encuentra ya llegando a Cocales? Creo que es Iquinalá, no sé cómo se llama, que me corrija. ¿Será que es lo mismo? ¿Será que tienen la misma forma de trabajo? No vayamos tan lejos, no nos vayamos a Iquinalá. Pensemos en nuestras facultades, ¿sí? ¿Será que la facultad nuestra, la de económicas, tendrá la misma cultura que la de ingeniería, que agronomía,
que arquitectura, que medicina, que está hasta en otro edificio, o encontramos algunas variantes. A ver, ¿quién levantó la mano? Yo oí por ahí un sonidito, pero no alcancé a ver. ¿No? ¿Nadie? Hay variantes, licenciada. Sí, ¿verdad? Hay variantes también en estructura. Vamos a ver, hasta los licenciados dicen a veces que somos un poquito diferentes. Los de económicas habemos bastantes mayores ya. hay facultades que tienen mucho docente joven, ¿sí? Pero a lo que voy con esto es que dentro de una cultura no quiere decir, por ejemplo, si hablamos de, de Semaco, pensemos en Semaco. ¿Cuál será la cultura dominante de Semaco? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál es la atención al cliente? La atención al cliente, el servicio al cliente. Ese es como su lema, ¿verdad? Semaco, servicio al cliente. O ese es su rótulo que hacen de que construyen casa, ¿no? ¿Cómo es? Hazlo tú mismo, ¿no? ¿Cómo? ¿No lo vieron ustedes? El de herramientas, el de ferretería, hogar. ¿O lo dejamos solo con el servicio al cliente? Como el dominante. Licenciada. Todo bajo un techo, gracias, Carlos. Ya me estaba yendo por otro lado, pero sí, cabal, todo bajo un techo, ¿verdad? Sí, compañera, ¿qué me iba a decir? Bueno, por ejemplo, aquí en mi casa, nosotras somos 3 y yo veo que la cultura de cada facultad donde estudiamos nosotras es diferente. Por ejemplo, mi hermana está en Derecho, mis papás son egresados de la Facultad de Humanidades y mi hermana está en Medicina. Y todas tienen una forma diferente de, digamos, desde evaluarnos hasta para entregar nuestras notas. O sea, digamos, mi hermanita pequeña, que es la que estudia Medicina, ella le entregan sus notas en una plataforma diferente a la nuestra. Y la que está en Derecho también tiene otra plataforma diferente que no es la que nosotros usamos. Igual mis papás cuando dan clases también tienen otra plataforma diferente. Así es. Y entonces ahí vemos esas subculturas, ¿verdad? Que son mini culturas dentro de una gran cultura que se llama Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? Mejor ejemplo no me pudo dar, compañera. Muchas gracias. Ahora bien, ¿qué son los valores fundamentales? Van a ser esos valores principales o dominantes que son aceptados en la organización. Entonces, acá me decía, buenas noches, Paola. Me decía, bueno, el servicio al cliente, ¿verdad? Pero puede que ya con el tiempo se vayan creando otro tipo de valores, ¿verdad? Pero se queden más atascados en ciertas áreas, ¿verdad? En tiendas, ¿no han escuchado eso que dicen? Ay, pero es que el área administrativa no es igual que los de producción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque probablemente comparten valores dominantes también, pero propios, ¿verdad? De cada área. Sin embargo, están siempre rodeados de una cultura dominante. Hablando de Semaco, va a ser el servicio al cliente o la atención a nuestro cliente. Entonces, también nuestro autor de texto, ¿verdad? Robbins, nos dice que hay culturas fuertes versus culturas débiles. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las culturas fuertes van a ser aquellas donde se comparte con mucha intensidad y de forma extensa los valores fundamentales de la organización, cosa que en una cultura débil no, ¿verdad? Es decir, puede que lo haga el gerente, pero de ahí el mando medio no y los subalternos menos, ¿verdad? Entonces, no aplican los mismos valores todos, entonces no es una cultura fuerte. La cultura fuerte, dice, en nuestro caso debería reducir la rotación de personal, ya que demostraría un alto nivel de acuerdo con respecto a aquellos que la organización representa. Entonces, si estamos de acuerdo o alineados con los valores de la organización, yo me voy a quedar dentro de la organización. Es decir, Adela, ¿no? ¿Cómo se llamaba la compañera que trabajaba en Bantra?
si yo le pregunto, no sé si ya no trabaja en Bantra, pero si yo le pregunto, si trabajara en Bantra aún, y yo le digo, mire, hay posibilidades de que usted se vaya al Banco Ficosa, ¿verdad? O a Banco Promérica, ¿qué me diría? Después de que ya conoce y tiene muy claros los valores fundamentales de Bantra. ¿Compañero? ¿Sí? No me iría. Ya trabajé en América y realmente creo que ahora mi estándar para una empresa, para una entidad financiera... ¿Creció? ¿Perdón? Creció, le digo, sus estándares crecieron. Sí, crecieron demasiado. O sea, no me iría a una empresa donde no me ofrezcan lo mismo o más que me ofreció Bantra porque ya no, creo que si uno se da cuenta que sí hay empresas que sí lo hacen, entonces ya miraría a las otras como explotación. Claro, así es. ¿Y por qué? Porque vemos a este tipo de empresas con culturas fuertes tan positivas, que son personas que están comprometidas con su gente, fomentan la unión, la lealtad organizacional, el compromiso. O sea, ya uno, como dice, eleva sus estándares, ¿verdad? Entonces, ahí vemos entonces una diferencia entre cultura fuerte versus cultura débil, que al final la base es la aplicación de sus valores fundamentales. ¿Qué tanto los aplican, verdad? Esa es la diferencia entre una cultura débil y una fuerte. Entonces, en las organizaciones, para que haya una cultura, ¿verdad? Como tal, tenemos valores, actitudes, hábitos y creencias. Es decir, se maneja todo este tipo de cosas. ¿Para qué? Para crear una cultura organizacional fuerte. Hay actitudes definidas desde la gerencia hasta el nivel inferior. Tenemos creencias establecidas, hay hábitos, ¿verdad? Que se exigen que se cumplan y valores, ¿verdad? Valores definidos. Eso hace una cultura organizacional. ¿Cuáles van a ser las funciones principales de la cultura? Pues definir fronteras, ¿verdad? Establecer diferencias entre una organización y las demás. Eso ya lo hemos ido viendo en el transcurso del día de hoy. Transmitir un sentimiento de identidad a los miembros de la organización. Es cuando yo digo, yo de verdad adoro mi trabajo, yo quiero mi trabajo, yo no quiero que me despidan, o yo quiero seguir aquí, o yo quiero que la empresa esté bien. ¿Por qué? Porque yo me siento identificada con la empresa. Tengo un sentimiento ya de pertenencia con ella. Entonces, la cultura es la que hace eso. Si ustedes dicen, ¿por qué será que yo estoy enamorada de mi empresa? ¿Por qué me molestan y me dicen, ay, a vos ya no parás de hablar de tu empresa? Es porque la cultura ha hecho esa función en mí, ¿verdad? Su cultura organizacional ha hecho que yo me enamore de mi empresa. Y ese es una de las funciones, ¿verdad? Facilitar la generación de compromiso, ¿verdad? Con algo que va más allá del mero interés individual. Cuando digo mero interés individual es decir, ay, yo quiero solo que me paguen pues en quincena y fin de mes. No, yo de verdad tengo otro nivel de compromiso. Aumenta la estabilidad, ¿verdad? De la empresa y se genera un mecanismo que da sentido y control, que guía y da forma a las actitudes y al comportamiento de los colaboradores. Desde que entran jóvenes, desde que entran a la empresa, el saludo, el tener un lugar para guardar nuestras cosas, el tener un espacio físico, un escritorio, que haya ventilación, luz, servicios básicos bien, ¿verdad? Cafetería, qué sé yo. Desde esto que tengo una empresa, eso va creando, sí, cultura dentro de la organización. Y eso es lo que me va a decir, miren, salgo de aquí corriendo porque de verdad no me alineo a esta cultura, ¿verdad? No me gusta, o bien me quedo y hago todo lo posible por mantenerme, por hacer bien las cosas. Entonces, la cultura en algún momento también es un obstáculo. O sea, si queremos ver a la cultura como un obstáculo, podríamos mencionar 3 tipos de obstáculo, ¿verdad? Para crear o generar cultura. No es que la cultura como tal sea mala, sino que cómo vemos que la cultura va a ser un obstáculo dentro de la organización para poder unir a nuestra gente. Va a ser un obstáculo cuando la gente que tenemos se resiste al cambio, ¿sí? Es decir, yo tengo mis propios valores y no voy a hacer lo que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, las empresas en este sentido
tienen gente que no es compatible con los valores que ya se tienen. Por ejemplo, que sean leales, puntuales, que sean organizados, comunicativos, lo que decían de estudiar. Simplemente yo no quiero, yo ya soy magíster y no quiero seguir estudiando. O yo solo me quedé a nivel medio y yo no me interesa estudiar en la universidad. Entonces, cuando encontramos este tipo de gente, ¿verdad? O de colaboradores o valores de las personas que están dentro de la organización, es un obstáculo. ¿Por qué? La cultura es un obstáculo. ¿Por qué? Porque ellos se resisten al cambio. Igual para la diversidad. ¿En qué situaciones podemos encontrar diversidad en una organización? A ver, alguien que me ayude. ¿Que alguien entró? No. ¿En qué hay diversidad dentro de una organización? A ver, ¿qué ejemplos me pueden dar? ¿Diversidad en qué? Religión. Ajá, religión. ¿Y ustedes no han visto algunos anuncios que hasta ponen que sea evangélico o que sea católico? Cuando hay anuncios en prensa, yo ahorita pues ya no he visto, tengo mucho tiempo, pero cuando estaba en mi búsqueda de trabajo recuerdo que encontraba que de una vez decía de preferencia que sea cristiano, ¿verdad? O que sea religioso. ¿Por qué? Porque la cultura probablemente va a ser muy de religión y de la que ellos tienen, ¿verdad? ¿Qué más aparte de la religión? El sexo, el género. Sexual. Ajá, es decir, miren que sea hombre, ¿verdad? Contratamos de sexo masculino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces es una cultura donde no hay cabida para trabajo para mujeres. ¿Sí lo han visto? ¿Sí les hace sentido lo que les estoy diciendo o dicen esta licenciada nada más habla? ¿Sí lo han visto ustedes también? ¿Sí? Una pregunta. En estos obstáculos de la diversidad entraría lo que usted nos habló también de la inclusión a las empresas de... Ajá, sí, totalmente, pero son esas empresas pues que no se han informado, ¿verdad? Y que entonces solo prefieren hacer oídos sordos y pues no dar cabida a la inclusión. Pero sí, ahí entra perfectamente. Hay colegios que piden que sean cristianos o católicos, hombres o mujeres. Ajá, sí, ya tienen como un estatus, ¿verdad? Entonces, o son así o no entran. Aquí podemos ver también el color de piel. Probablemente gente que diga, no, yo no quiero contratar a alguien del extranjero, tiene que ser de aquí. Pues en el género, ¿verdad? La edad, correcto, no están abiertos a eso. Entonces, la diversidad es un obstáculo a la hora de querer aplicar una cultura, ¿verdad? Porque hay empresas que no están abiertas a la diversidad, ¿verdad? Ya tienen sus propios caminos cerrados, entonces no pueden ver más allá. Obstáculo para adquisiciones o fusiones. Miren, esto es súper delicado. Yo he estado en una empresa que adquirió una empresa que, no fue que se adquirió. Había una empresa matriz, una empresa madre, y esta creó una empresa de servicios que venía de esta misma empresa madre, ¿verdad? Pero se trajo a ciertos colaboradores que ya estaban aquí. Y miren, fue un problema porque esta gente no se quería venir, o sea, no quería cambiarse, ellos querían seguir con la matriz, ¿verdad? Con la empresa madre. ¿Por qué? Porque ellos definitivamente ya tenían una cultura definida, una forma de trabajo y aquí se venían a lo desconocido. Entonces, a la fecha pasaron 2 años más o menos y medio y la gente no se adaptó. Siempre, por más cosas que se hicieran, siempre había un pelo en la sopa, ¿verdad? O había un problema. ¿Qué sucedió ahora? Regresar, ¿verdad? La empresa madre nuevamente quitó la cuenta, ¿verdad? De ellos y regresaron a la matriz, se puede decir. ¿Y qué creen que después de 2 años y medio, 3 años y medio de estar con esta nueva, ustedes creen que al final estuvieron tristes con la noticia? No, ellos felices de regresar, ¿verdad? Porque la cultura anterior fue tan dominante para ellos que de verdad la extrañaba, ¿verdad? Y qué bien por ellos, porque ya están en donde querían estar y pues Dios quiera y les vaya muy bien, pero no sé si a ustedes les ha pasado o han estado en alguna empresa y de repente adquieren otra y cuando dicen la adquieren es que la adquieren con toda y su gente,
pero ellos ya tienen una forma de ser y es muy difícil que se adapten a esta nueva. A eso se refieren a la cultura como obstáculo para las adquisiciones o fusiones. Casas también en alquiler que piden que sean de cierre, sí, ahí ya tienen ellos sus propios valores, ¿verdad? Muy bien, Mariela y Jonathan, muchas gracias. ¿Alguna duda en relación a esto, a la cultura como obstáculo? No, Lick. ¿No? ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, ¿cómo creamos y luego pues mantenemos la cultura? Que créanme que el mantenimiento es lo más difícil. Entonces, tenemos 3 cosas por hacer para crear y mantener una cultura. La primera son las prácticas de selección, luego tenemos las acciones de la alta gerencia y por último los métodos de socialización. Entonces, con el tema de selección, jóvenes, es brindar, ¿verdad? Definitivamente, y eso lo tiene que hacer el Departamento de Capital Humano o su sección de reclutamiento y selección, brindar la información a los candidatos para ver si son compatibles con los valores de la organización, ¿verdad? Y eso, ¿cómo lo podemos trabajar? En las entrevistas con el jefe inmediato, en la entrevista con recursos humanos. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ir conociendo o podemos hacer o lanzar preguntas que puedan darnos una luz de si este candidato se adapta o no. O bien, en la entrevista lo podemos también, no solo, hay personas que sin necesidad de hablar ya nos dijeron mucho, ¿verdad? En una entrevista. Entonces, ahí, ¿verdad? Nuestro principal filtro va a ser en el proceso de selección. La alta gerencia, pues con su ejemplo, sus acciones, la forma de conducirse, de comunicarse, de actuar. Es decir, queremos una cultura de respeto, pero la alta gerencia le encanta faltar el respeto a su gente. Entonces, eso no es cultura, ¿verdad? Ahí nosotros no vamos, o sea, como empresa queremos tener una empresa que fomente la disciplina, que fomente el respeto, pero si nuestra alta gerencia viene y pasa por quien quiera, ¿verdad? O hace lo que se le da la gana, ahí nosotros no vamos a poder mantener una cultura de respeto. ¿Por qué? Porque no tenemos el ejemplo de los altos mandos para hacerlo. Y la socialización, pues que arranca desde nuestro proceso de inducción, ¿verdad? Es adaptar a los colaboradores a esta cultura que queremos que ellos se afiancen. En algunos casos hay empresas que contratan, pero que ni siquiera socializan, ¿verdad? O no permiten dar a conocer cómo somos, en dónde estamos, qué queremos, qué esperamos. Eso se hace en el proceso de inducción. A alguien acá que le hayan dado su proceso de inducción y que les hayan dicho, miren, nosotros nuestra forma de trabajo es esta, nuestros valores son estos, y queremos que trabajen de esta o esta forma, que las empresas donde hayan estado se hayan tomado el tiempo para hacer eso con ustedes, o entraron el primer día y los fueron a poner paraditos a la par del que iban a hacer el trabajo. Así mero, Lick. y pilas, ¿verdad? Porque solo 2 días o un día voy a estar aquí con usted y mañana lo dejo solo. Sí, pero alguien que sí haya tenido la oportunidad de que le socializaran en sí la cultura de la empresa. Sí, lindo. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese que en la empresa donde yo laboro, pues les dan una semana de inducción. Esta semana, pues, se hablan aspectos muy generales del puesto, pero básicamente es contar la historia de la empresa, los inicios, la cultura, ¿verdad? Todo esto relacionado los llevan de la mano por una semana, en donde les dan almuerzo, les dan refacciones, coffee break, y ellos se la pasan muy alegres. Al final de la semana, pues les dan una agenda, ¿verdad? En donde dice bienvenido a la empresa, o si es un crecimiento, un ascenso, también bienvenido a este nuevo reto y todo, ¿verdad? Creo que eso es fundamental para que el colaborador pues se sienta identificado. Eso es por parte de talento humano. Aparte, ya cuando llega al área, pues lo presentan un día por cada puesto de trabajo para que él conozca qué hace cada compañero, ¿verdad? Qué bueno. Y lo importante acá es que con todas esas personas a las que él va a pasar, lo reciben cordialmente, ¿verdad? Y eso es lo que hace la cultura, porque si alguien o con la persona que va a pasar lo trata mal, ahí se rompe todo lo bonito que estén tratando de hacer. ¿Por qué? Porque esta persona rompe con ese valor fundamental, ¿verdad? No lo practica. Pero qué bueno. ¿Se puede saber el nombre de su empresa? Que es Skate Continental, licenciada.
GIT. Sí, correcto. Mírense, los bancos aquí están ahorita punteando. El sector financiero está punteando. Qué bueno, qué bueno. A otra, Jennifer nos dice que tuvo 15 días, excelente. Le mostraron las instalaciones allá. Sí, la verdad es que a eso se refiere el socializar, ¿verdad? El que tengan prácticas de inducción correcta a la empresa. Y desde ahí, miren, la gente dice, ¿cómo te fue, verdad? En tu primer trabajo, ay, bien bonito, bien alegre, fíjate que hice esto, ¿verdad? Se tienen esas respuestas. A que uno le dice, a que no hagan nada de esto, ay, no, tú, yo no sé dónde estoy metida o qué fui a hacer. Mira que dicen que el jefe es acosador. Mira que dicen que uno no sale a su hora de salida, que es mentira todo lo que dijeron en recursos. O sea, porque hay empresas así, jóvenes. O sea, hay empresas así, yo no me lo estoy inventando, ¿verdad? Entonces, pero si yo les pregunto en el examen para crear y mantener una cultura, pues, ¿qué es lo que necesito? ¿Cuáles son, o sea, de dónde me agarro para mantener mi cultura dentro de la organización? ¿Cuáles serían esos pasos? ¿Quién está tomando nota? Selección. ¿Ah? Sí, Linda, pero... Sería desde la selección, 1. Alta gerencia y socialización. Excelente, así es, así es. Entonces, en la socialización tenemos 3 pasos. El primero es antes del ingreso de la persona, el encuentro, que es ya llevarlo a su área de trabajo, y es ya la metamorfosis, que va a ser ir midiendo la productividad, el compromiso o bien la rotación hacia otros lugares de trabajo. Entonces, acá tenemos el proceso de socialización como tal. En la etapa previa al ingreso, pues tenemos desde la llenada de solicitud, ¿verdad? Es ese periodo de aprendizaje donde él llena los documentos, lee los manuales, se le socializa a la empresa lo que hace, antes de que un nuevo colaborador se una a la organización, ¿verdad? O sea, eso es el proceso que él pasa antes de entrar. Su etapa de encuentro ya es socializar al nuevo colaborador y ve cómo es la organización, ¿verdad? En realidad se va a enfrentar a que si era lo que esperaba o no, si cumple o no con las expectativas, si coinciden. Y la metamorfosis ya es el proceso de socialización en donde este nuevo colaborador cambia y se ajusta a su nuevo puesto de trabajo, al grupo de compañeros, ¿verdad? Y a la organización en general. Como resultado de llevar a cabo un proceso como este, se quiere elevar la productividad, ¿verdad? Que se genere un compromiso más alto del colaborador a la empresa desde sus inicios y, en este caso, minimizar la rotación o bien, si él va a rotar internamente hacia arriba como un plan de carrera, que sea lo más pronto posible, ¿verdad? Al final son resultados positivos el llevar a cabo un proceso de socialización. ¿Cómo aprender? ¿Cómo se aprende la cultura de los colaboradores? Bueno, pues se aprenden de las historias, de los rituales, que, por llamarlo así, ¿verdad? Rituales, bueno, así lo llama el autor de nuestro libro, símbolos, materiales y lenguaje. Entonces, les pasa que desde la recepción ya hay una percepción de cómo estamos ahí dentro de la organización. Hay empresas que desde el inicio son full uniforme, o sea, todo el uniforme, o son empresas donde no se preocupan por el uniforme, o sea, no trabajan con eso. Ciertas formas al hablar de rituales, ¿verdad? En actividades repetidas, pues celebraciones, cumpleañeros, festejos, actividades sociales, o sea, si se hacen o no se hacen. En los símbolos materiales, pues cuando un colaborador se distingue de otro, por la posición en la que está, ¿verdad? Tal vez una mejor oficina, mejor equipo. Todo eso hace que la empresa pueda transmitir qué cultura tiene a su gente, a sus colaboradores. En las historias, no sé si les pasa que desde que están en su proceso de inducción, por ejemplo, les dicen que ahí en la empresa, ¿verdad? El dueño empezó, por ejemplo, yo me sé de una empresa que es una constructora bastante grande y dicen, es que sí, que el ingeniero, el dueño de la empresa, ¿verdad? Él empezó como ayudante del bus, ¿verdad? Y que él trabajó como ayudante porque así era bien joven y su papá era el que manejaba y luego compraron más buses
y luego se volvió una gran flotilla y entonces después él ya no fue solo buses, sino que también puso una constructora y así que desde que ingresan a la empresa les empiezan a contar la historia de los antecesores, ¿verdad? De cómo fue que se originó la empresa. Alguien que cuando entró a su organización le hayan contado una historia y que de verdad les hayan dicho, bueno, qué bueno que esta empresa creció en tantos años. O yo estuve en una donde decía que cumplían 100 años. Creo que era la 4ª generación en la que yo estaba como jefe. Y miren, escuchar a los señores hablar de sus antecesores, o sea, eso generaba bastante empatía y compromiso de la gente, ¿verdad?, hacia la empresa. ¿Alguien que haya escuchado alguna historia similar donde se hayan emocionado? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Por mi parte, tuve una inducción casi completa, así como estaba mencionando el otro compañero y como va respecto a una teoría de la clase. Fue precisamente en Sarita, helado Sarita, que la historia de ellos, pues que fueron los papás que empezaron a vender helados y básicamente después un comedor y ahí donde resultó helado Sarita y Sarita Restaurante. Me imagino que muchos lo conocen. Ay, sí, es rico. Ajá, eso es parte de ello, ¿verdad? Todo fue bien bonito. Que les cuentan. Una semana de inducción completamente y todo es agradable en el área de recursos humanos, pero ya en el área operativa donde iba a laborar era otro caso. Ahí había otra subcultura. Ahí estuve con un jefe prepotente que le cuento que nunca había abandonado un trabajo, pero fue la primera vez que dije, nada, eso no es lo mío, y 3 días hice en el área y adiosito. Mire, y qué difícil porque las empresas se esfuerzan en hacer un buen trabajo desde el inicio, pero lastimosamente no llegan más allá, ¿verdad? Y logran detectar a esta gente que de verdad contamina, que bota todo el trabajo bonito que se pudo hacer desde el ingreso, ¿verdad? Y cuando se dan cuenta muchas veces ya es tarde porque los buenos recursos, los buenos elementos que se contratan, se van, ¿verdad? Jonathan nos dice, gracias compañero. En McDonald's hay personas que tienen más de 30 años en la empresa y cuentan la historia de cómo inició en Guatemala y lo que sufrió don Álvaro Cofino. Imagínense, y hoy por hoy los grandes restaurantes, ¿verdad? Sí, a eso me refiero. La cultura se forma o se transmite hacia nuestra gente por medio de esas historias, sus símbolos materiales, rituales y lenguajes. Entonces, para crear una cultura organizacional ética, definitivamente necesitamos, y esto arranca desde los gerentes, ¿verdad? O sea, para tener una cultura ética tenemos que arrancar desde nuestros altos mandos, la gerencia, que ellos tengan roles visibles éticos, que tengan expectativas éticas, que se preocupen por capacitar, ¿verdad? De forma ética, que ellos den temas, charlas sobre la ética, ¿verdad? En el trabajo. Así formamos una cultura de ética en las organizaciones. Y sí, ¿qué pasa? Capacitamos para que la gente sea ética y tenga comportamientos éticos, pero resulta que los gerentes o los jefes nos piden hacer cosas que no son éticas. Entonces ahí se rompe por completo. Ahí ya no hay creación de cultura, ¿verdad? Es solo palabrería, como dicen. Y una cultura organizacional positiva es aquella donde se fortalece a los colaboradores, que se recompensa en lugar de castigar. Se trata de hacer llamadas de atención de forma individual, ¿verdad? Se destaca a la persona que tenga méritos, no solo académicos, en el trabajo, que tenga mejores resultados. Eso fomenta una cultura organizacional positiva. Entonces, las culturas se forman inicialmente por la filosofía de sus fundadores. En este caso, en McDonald's, por don Álvaro Cofino. Por Sarita, pues por la familia que la empezó. En el caso de la empresa que yo le digo de la ferretería, pues los señores estos alemanes que vinieron a la empresa. Y así la cultura va a arrancar precisamente de sus fundadores. Luego, de los criterios que tengamos en los procesos de selección, cómo se administra desde los altos mandos, cómo se socializa, y eso al fin nos va a dar como resultado tener una cultura organizacional dentro de la empresa. La espiritualidad y cultura organizacional, ¿verdad? Nuestro autor nos dice que la espiritualidad en el trabajo no se refiere a prácticas religiosas como tal o como nosotros podemos pensar o tener el concepto.
Esta lo que trata es reconocer a nuestros colaboradores que tienen una vida interior que alimenta un trabajo significativo y es alimentada por este. O sea, es decir, nosotros vamos a evaluar acá, en cuanto al tema de espiritualidad, la generosidad, el intenso sentido de propósito, confianza y respeto y una apertura, es decir, valorar al colaborador que es creativo y flexible. A eso se refiere cuando hablamos de espiritualidad. Entonces, la cultura organizacional es tan poderosa que a menudo trasciende fronteras nacionales, pero ello no significa que las compañías deban o puedan ignorar su cultura local. Por ejemplo, acá vemos, y el libro nos da muchos más ejemplos, pero acá nos habla un ejemplo de una aerolínea en Malasia, ¿sí? Ellos tienen en Malasia un atuendo informal, ¿verdad? Y no crean diferencias en cuanto a estatus, ¿verdad? O categorías. Por el contrario, ¿verdad? La cultura, pero ya en US, en otro país, ¿verdad? Pero siempre de líneas aéreas, ellos sí no reflejan esa informalidad, ¿verdad? Ellos ya operan diferente porque ellos ya necesitan crear esas categorías o ese estatus. Entonces, vemos que es la misma compañía, pero dependiendo de la cultura o dependiendo del lugar en donde está o a dónde va a dar, se debe en algunas ocasiones adaptar a la nación, ¿verdad? A la nación en donde esté. ¿Qué ejemplos de cultura les puedo proporcionar? Miren, aquí traté de ser más gráfica, ¿sí? De colocarles imágenes. Miren la primera imagen, la otra donde está como durmiendo y la otra de la falta de respeto. Traté de ser más gráfica, yo confío mucho en las imágenes, soy muy gráfica, entonces coloqué bastantes imágenes. Dependiendo qué cultura es la que deseamos, ya sea de excelencia, victimismo, no libertinaje, sino como bien lo dice aquí, liberacionismo de principios, de proactividad o de burocracia, ¿verdad? Entonces, en la de victimismo, de hacerse las víctimas o ser muy liberales o burocráticos, en la de victimismo, las personas tienden a responder siempre, ¿verdad? O su escudo de batalla va a ser, ay, no lo hice porque, ¿verdad? O si no fuera porque mi jefe, o si no fuera porque el tiempo, o si no fuera porque la empresa, van a tener siempre una excusa para dar resultados. Mi jefe me odia, mis padres no me dieron estudio, o sea, donde tenemos personas que constantemente, o colaboradores, son quejistas y se viven victimizando por todo, que no pueden transportarse, que no tienen que comer. O sea, encontramos gente así dentro de las organizaciones que se hacen las víctimas y que constantemente buscan dar lástima, ¿verdad? Este es un tipo de cultura, pero eso depende de que tanto reforcemos el tener gente así, ¿verdad? El del liberacionismo es yo hago lo que quiero, ¿verdad? Me duermo, soy libre, veo series de Netflix en mi lugar de trabajo, tengo internet, puedo hablar por teléfono. Son empresas donde su cultura es de mucha liberación y en ocasiones resulta bastante dañina, ¿verdad? Porque hay personas que al inicio llegan con muchas ganas de trabajar y de hacer las cosas bien, pero se topan con este tipo de cultura y que viene así desde los jefes, porque todo esto es reforzado por las altas gerencias. Y entonces esta persona que ingresó con una forma de ser y con valores fuertes en disciplina, en ser alguien constante, en alguien responsable, se va a sentir influenciado por esa forma de trabajo, ¿verdad? La de la burocracia, donde yo no tengo voz y voto, ¿verdad? Y creo que esas son las que más abundan aquí. Mi jefe decide, no es mi atribución, esto fuera de mi horario, lo siento, solo cumplo órdenes, lo hago según mi pago. Acá yo es como el Pilato, ¿verdad? Yo me lavo las manos, ¿verdad? Y aquí en esta empresa, mire que quién es el responsable, nada, todos se lavan las manos, ¿verdad? Entonces esa es la cultura burocrática. Entre las subculturas, pues están las fuertes, las débiles, ya hablamos de eso. ¿Qué pregunta de examen, ¿verdad? ¿Qué es lo que diferencia
una cultura fuerte de una débil. ¿Se recuerdan qué es lo que les dije? ¿Qué es lo que hace a una cultura fuerte y a una débil? ¿Qué fue lo que les dije, chicos? ¿Se recuerdan? Era la manera de la que aplicaban sus valores fundamentales. Es correcto, así es, compañera. La forma en que su gente va a aplicar sus valores fundamentales, ¿verdad? Que en su mayoría los apliquen es una cultura fuerte, ¿verdad? Los que sí, los que no, es una cultura débil. En las subculturas de empresas, no sé si ustedes conocen, que de verdad buscan la productividad, aprovechan al máximo los recursos, el tiempo, hacen uso de tecnología para ser más productivas. Por el contrario, las empresas que no, ¿verdad? Que pierden el tiempo, que pasan en reuniones y reuniones sin resolver, pierden no solo su tiempo, sino que también hacen que los demás pierdan el tiempo y no son para nada productivos. Derrochan, ¿verdad?, su dinero y si puede el de los demás. ¿Cuándo son productivas? Cuando cuidan y aprovechan el dinero y las pertenencias de los demás. Ojo con estas dos subculturas, ¿verdad? La de desperdicio y la de productividad. Cuando desarrollan y utilizan sus habilidades, es decir, le dan oportunidad a la gente de mostrar lo que saben hacer, eso hace que sean más productivas. Por el contrario, los que no, ¿verdad? Lo tienen ahí y desaprovechan todas esas habilidades que esta persona pueda tener. Aprovechan el talento de la gente, ¿verdad? Saben qué es lo que pueden dar a la empresa, conocen de qué son capaces, y eso, ¿cómo lo logran? Conociendo a su gente, hablando con ellos, siendo parte de su crecimiento. Es decir, alguien que está pendiente de que si estudia, bueno, ¿cómo va? ¿Verdad? Sabe que si está en otro nivel de estudio puede aplicar a algo más. Esas son subculturas productivas. Tienen futuro y se abren el futuro a los demás. Por el contrario, ¿verdad? Las empresas que tienen una subcultura de desperdicio no les interesa el futuro de los demás, ¿verdad? Es decir, mientras no crezcan o solo hagan lo que tengan que hacer, para mí está bien. Busquemos entonces estar siempre en subculturas que busquen ser productivos, ¿sí? Acá les tengo las preguntas para este capítulo 16. Está, pues, fácil, ¿verdad? Miren, el caso se llama El lugar hace a la gente, ¿sí? Ese es el caso y la verdad es que es fabuloso. Yo espero que lo puedan trabajar, leer y así enriquecer el contenido de lo que hemos platicado el día de hoy. Alguien que tenga alguna duda, algún comentario, algo que quieran reforzar, alguna experiencia que han vivido, saben que a mí me gusta pues escucharlos. No sé si tendrán algo por contar, por participar. ¿Sí o no? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Lica, ¿en qué consiste que cuando estamos hablando de cultura, pero en las empresas hay buenos principios, valores, buenas culturas, pero solo se queda en los altos mandos y hasta recursos humanos? Y de ahí cuando ya hablamos sobre lo que son supervisores, encargados, ya dejan mucho que desear. ¿En qué consiste eso, Lica? Mire, el ejemplo que nos daba el compañero de Sarita, ¿verdad? Miren, lo que pasa es que hay empresas que sí, recursos humanos está haciendo su labor, pero en ocasiones solo lo hace por pantalla, como les digo, o sea, superficialmente. Porque si fuera algo
que fuera más allá, ellos irían hasta los mandos medios. Miren, es que los mandos medios son la clave y el éxito en todas las organizaciones. ¿Por qué? Porque si yo quiero capacitar gente, y entonces yo tengo, porque aquí le voy a responder con este ejemplo. Yo soy una empresa que tiene como cultura la capacitación, ¿sí? Me encanta que la gente se capacite, se supere. El dueño, los gerentes, de verdad buscan eso, ¿verdad? Entonces, recursos humanos, ¿qué hace? Ellos vienen y va a buscar empresas que les van a dar capacitación, brindarles soporte, qué sé yo. Manda usted la convocatoria para que vaya fulanito, sultanito, menganito a la capacitación. ¿Y qué pasa? No van, ¿sí? O se ausentan. ¿Qué sucede? Es que mi jefe, cuando usted le pregunta, le dice, mi jefe no me dio permiso, no había quien me cubriera, entonces ya no me pude capacitar o no, o simplemente alguien dijo, no, yo no me quiero capacitar y el jefe le dice, va, entonces quédate, esas son babosadas de recursos, mejor ni vayas, porque así son los comentarios, jóvenes. Entonces, ¿qué pasa? Recursos humanos se queda solo en la parte operativa inicial, pero no va más allá, no genera un reporte donde dice tal supervisor, tal jefe, tal coordinador a la gerencia, miren, tengo problemas e inconvenientes para que él me ayude a trabajar la cultura, para que me mande su gente a capacitación. O sea, no hacen ese trabajo. Entonces, al final, recursos humanos solo se queda en que manda el reporte a gerencia, que son los que, como usted dice, ellos también probablemente sí aplauden la cultura de capacitación y le dicen, bueno, de 20 se capacitaron 15, para ellos es, qué bueno, ¿verdad? Me parece formidable, qué bueno, estamos preparando a la gente. Pero esos 5 que no fueron, no se hace una investigación más allá, ¿verdad? No se toma el tiempo. ¿Por qué? Porque probablemente ya viene algo más atrás. Y eso sucede mucho en empresas donde la de recursos humanos recluta y selecciona, hace nóminas, capacita, ve lo de relaciones laborales, ve seguridad, higiene ocupacional, o sea, que tiene muchas actividades. Cuando usted habla ya de una multinacional, de una empresa donde hay un departamento de reclutamiento y selección, un departamento de capacitación, un departamento de evaluaciones de desempeño, un departamento de nóminas, un departamento de relaciones laborales, solo de recursos humanos, entonces ahí es donde sí se le da un seguimiento. ¿Por qué? Porque se tiene, o sea, esa es la función principal de ese departamento. Pero, ¿qué sucede con las empresas pequeñas, con las empresas familiares? Las de recursos humanos son las todólogas, hacen todo 1 o 2 asistentes y entonces ya no le dan seguimiento a esos detalles, ¿sí? A esas cosas que de verdad valdría la pena ellos se encaminen y digan, bueno, miren, reunamos al supervisor, ¿verdad? Ayúdeme, gerente de ventas, a hablar con el supervisor, porque mire, 3 de los vendedores no participaron en la capacitación. Quisiera que usted me dé el soporte para poder evaluar, entrevistar por qué. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Verdad? Entonces, mira, que el gerente le diga, mira, para mí es importante que tu gente se capacite. O sea, yo necesito que los asesores de capacitación y recursos humanos vayan, asistan. O sea, tiene que haber ese trabajo detrás. Y en muchas ocasiones no la hay, ¿verdad? No sucede así. No sé si con eso le respondo su pregunta, compañero. Sí, Licta, gracias. En situación donde yo trabajo, le comento, cuando yo empecé a trabajar, voy a omitir el nombre de la empresa, ¿verdad? Todo estuvo muy bonito, la inducción, ahí sí, como dicen los compañeros, 1 semana, 2 semanas de inducción, ¿verdad? Me dijeron que para el puesto donde yo iba y porque estaba estudiando me iban a dar la oportunidad más adelante, digámoslo de esa manera. Entonces hace poco surgió la oportunidad, salió una plaza de asistente de recursos humanos. No sé si al final sería como que mucho para mí, pero yo creí en ese momento de que podía optarla, ¿verdad? Y aplicó una chica también, aplicó una chica y yo. Y ahí sí que por ser chica a ella le tocó, ¿verdad? Entonces, pero ya investigando a la señorita, una señorita que ahí sí que, con todo respeto, pero apenas tiene secretariado, ¿verdad? Y ella se quedó con el puesto. ¿Y qué otras evaluaciones hicieron para poder decidir por quién quedarse? ¿Bajo qué procesos pasaron? Fíjese, licenciada, que solo no hicimos ninguna evaluaciones, solo fue una entrevista que nos hicieron a los dos y
la chica ganó. Pero no hicimos ninguna evaluación. Sí, entonces ahí ¿qué nos faltó? Que capital humano tuviera procesos definidos, ¿sí? Que al después la socialización hacia usted por lo menos dijera, mira, tu área de oportunidad es esta, y en su momento ahorita no se da esa oportunidad, o muchas veces sabe que también pasa, Rolvin, que no hay quien cubra su posición, la que usted deja. Y entonces dicen, ay, no, aquí que contratemos a alguien para lo que él hace, mejor pongamos a la otra chica. ¿Por qué? Porque toman decisiones sin bases, sin procesos definidos, ¿verdad? Y no viendo en ningún momento el bienestar de la gente o del colaborador, sino que solamente el de la empresa. Es por ello, Rolvin. Gracias. Bueno, chicos, nos vemos el jueves, entonces, primero Dios, a estudiar bastante, a prepararse, a cuidarse, estoy a la orden y nos vemos el jueves. Pasen buena noche, cuídense. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Adela. Disculpe, una pregunta. Pongámosle los procesos de selección.